A todos, bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Retos, Experiencias y Aprendizajes del sector de arrendamientos en tiempos del COVID-19. Nuestro objetivo como gremio es visibilizar estas buenas experiencias y prácticas y entre todos poder decir sí se puede. Es crear conciencia de que todos los actores de la cadena del sector de arrendamientos son necesarios para llegar a posibles soluciones. Les explico un poco de la metodología que vamos a seguir en este conversatorio. Vamos a desarrollar un guión que hemos preparado para abordar el tema y finalmente terminaremos con unas preguntas de las personas que en este momento nos están acompañando. Nos acompaña como moderadora la directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, la doctora María Alejandra Pérez Sánchez, y los panelistas, el doctor Andrés Álvarez, el gerente de Alberto Álvarez, el doctor Luis Miguel Peláez Gaviria, gerente de Acrecer, y la doctora Mariana Rueda Dávila, la directora jurídica de Umbral. Con ellos tres vamos a desarrollar este guión y María Alejandra nos va a guiar a través de las preguntas que ustedes nos van dejando. Para dar inicio a este conversatorio, vamos en este momento a darle paso a encender el micrófono y la cámara del doctor Federico Estrada García, el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, quien nos va a dar una breve introducción a lo que es este tema y luego dará paso a nuestra moderadora. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sacar este tiempo. Esperamos que sea del mayor provecho para todos y que podamos juntos ir avanzando en este tema tan importante para el gremio y, por supuesto, para el sector de arrendamientos. Doctor Federico, estamos con usted. A todos un saludo muy especial. Esta reunión tiene un sentido bien importante. Es que como sector hemos tenido un reto gigante y es por ello que hemos invitado a tres empresas muy importantes de la ciudad de Medellín y a sus jóvenes ejecutivos que han estado, digamos, al frente de esta situación tan compleja que hoy estamos viviendo, pero que seguramente como gremio vamos a salir adelante. Lo primero que yo les quiero compartir es, definitivamente, a mí no me cabe la menor duda. Las empresas inmobiliarias en Colombia han velado siempre por cuidar y administrar el patrimonio de los colombianos. Hoy la inversión inmobiliaria en Colombia es tan importante gracias a la labor que por muchos años han adelantado las empresas inmobiliarias. Hoy el 35-37% de los colombianos viven en arrendamiento. Y esto es gracias a que hay unas personas que creen en la propiedad raíz como inversión y gracias a ello tenemos una oferta amplia. Hoy más o menos entre el 70 y 80% de los comerciantes trabajan en inmuebles arrendados y hay una oferta amplia gracias a que los colombianos creen en la inversión inmobiliaria como una alternativa segura y confiable. Y las empresas inmobiliarias han hecho un gran aporte en ese sentido. Les quiero entonces decir lo que ustedes ya saben. Nunca antes las empresas del sistema de arrendamientos habíamos tenido un reto tan grande como el que estamos viviendo en la actual emergencia. Es por ello que hemos invitado pues a estas personas a que nos compartan todas sus experiencias. Son empresarios que están convencidos que la mejor manera es trabajar de la mano todos para buscar las mejores soluciones. Les quiero compartir entonces, y solo para poner en contexto de la difícil situación que estamos viviendo, el último de los estudios que ha hecho Fedelongas. Se han analizado alrededor de 47.000 contratos de arrendamientos en el país, donde el 71% de ellos son de vivienda y donde el 29% son diferentes a vivienda. Tenemos una muestra amplia y suficiente en el Valle de Aburrá. Casi la mitad de los contratos que hemos estudiado y analizado están en el Valle de Aburrá. Lo más importante es contarles que esta difícil situación ha conllevado
a que en Colombia el 30% del sistema está en mora. El 30% de los inquilinos en Colombia están en mora. En Medellín las cifras nos señalan algo un poco más favorable. En abril teníamos un 25.3% de contratos en mora, hoy tenemos un 20.7%. Estos son 460 puntos básicos, es decir, algo así como un 16% menos de personas en mora. Esto es algo significativo que da cuenta del momento que estamos viviendo, que nos lleva a hacer los mejores esfuerzos por tratar de encontrar la solución, como la vamos a ver más adelante. Pero si distinguimos los contratos que hemos analizado en vivienda y en diferente vivienda, encontramos que de los inmuebles en vivienda en Colombia, la cifra es muy similar a la que vimos en abril. Más o menos el 25.5% de los contratos están en mora de los contratos de vivienda. Y de los contratos distintos a vivienda, el 41%. En Medellín, como veíamos, las cifras son un poco mejores. Teníamos en abril de los contratos de arrendamiento de vivienda el 20% en mora en abril y en mayo el 17%. Y en diferente vivienda pasamos del 40 al 31% para tener entonces ese consolidado hoy de tener una cartera en mora del 20.7%. La conclusión: no hay compañía inmobiliaria, no hay compañía de garantía que soporte, digamos, tal grado de morosidad. Es por eso que el problema trasciende lo legal. Y es por eso que Fede Lonjas, desde el primer día de esta emergencia, ha invitado a que exista un consenso, a llegar a unos nuevos acuerdos. Porque es que realmente la ejecución del contrato se está viendo seriamente alterada. Y debemos encontrar unas nuevas condiciones, y para ello la intermediación y el trabajo que están haciendo ustedes, los empresarios inmobiliarios, es fundamental. Porque es que no es menor decir que el 18.3% de los contratos, al menos en las empresas estudiadas en Medellín, han sido revisados y tienen unas nuevas condiciones. Una cartera que ha sido revisada en su 18% no es una cifra menor. En Colombia se señala un 23.8%. Eso da cuenta del gigante esfuerzo que están haciendo las empresas inmobiliarias, de esa labor tan importante, que es la que hoy queremos resaltar y que es la que queremos invitar a continuar en esta tarea, encontrar soluciones a las dificultades entre un inquilino que no puede pagar un inmueble, entre un propietario que seguramente recibe su sustento de una renta, y de nosotros como administradores, mandatarios e intermediarios a encontrar solución. La solución no puede ser otra. La solución trasciende lo jurídico. Es por ello que como gremio la invitación siempre ha sido: encontremos las mejores soluciones. Entonces la invitación es a buscar nuevas condiciones en los contratos, unos nuevos acuerdos y encontrar un consenso con mucha empatía con el inquilino, con el propietario, porque esa es nuestra labor como inmobiliarios. Seguramente saldremos fortalecidos. El reto no puede ser menor, pero no podemos ser inferior a las condiciones. La invitación, como garantes que hemos sido siempre de la inversión inmobiliaria, es que salgamos adelante. Mucho ánimo y sigamos trabajando. Muchas gracias para todos y los dejo entonces con María Alejandra. Buenas tardes, denme un segundo que ya está iniciando mi cámara. ¿Me escuchan? Ya están iniciando mi cámara, denme un segundo. Bueno, yo les voy contando, no sé si me escuchan. ¿Ya me están escuchando?
Bueno, me están escuchando, pero aquí ya van a empezar, creo que ya sí me deja activar la cámara. Bueno, algo pasa con mi cámara, entonces voy a ir hablando. Ya ustedes me conocen, muchos de los que están aquí, entonces mientras tanto les voy contando mientras solucionamos el problema con mi cámara. Entonces le damos la bienvenida a Luis Miguel Peláez, Andrés Álvarez y Mariana Rueda, que nos acompañan el día de hoy de parte de 3 importantes inmobiliarias de nuestra ciudad. Con ellos vamos a estar hablando, como les decíamos desde la invitación, vamos a estar hablando sobre esos retos, las experiencias, los aprendizajes que nos deja este panorama, esta situación difícil pero temporal, y de la que muy seguramente y seguramente vamos a salir adelante, como es pues esta emergencia sanitaria, este COVID-19. Entonces con ellos queríamos conversar en términos prácticos, pero no sin antes hablar pues un poco como de ese contexto, contextualizar y explicar de qué estamos hablando cuando nos sentamos o cuando afrontamos la discusión en la temática de contratos de arrendamiento. Si hablamos de contratos de arrendamiento, hay que empezar entonces contextualizando y contando un poco sobre una diferencia básica, la diferencia entre arrendamientos de vivienda y la diferencia, permítame un segundo. Un segundo, creo que, por fin. Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañan, y como les decía, cuando estamos hablando de arrendamientos, cuando estamos hablando de este contrato, la primera diferencia que tenemos que hacer, y para entrar, digamos, como en el tema, esta contextualización, es necesario diferenciar el arrendamiento de vivienda del arrendamiento comercial. En arrendamientos de vivienda, las situaciones actuales en términos jurídicos, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco en lo jurídico, pero esto es, como les decimos, en términos muy prácticos. Queremos desde la realidad, más allá de la norma que definitivamente en este momento no nos alcanza. Ninguno estaba preparado para esto, y mucho menos el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, desde lo jurídico, simplemente como contextualización, es explicar que en arrendamientos de vivienda no hay una afectación, no hay una alteración del contrato de arrendamiento, puesto que ese uso y goce del arrendamiento o por el inmueble entregado en arrendamiento se está dando de manera plena. La persona lo está ocupando. De hecho, lo está ocupando muchísimo más en esta temporada de aislamiento preventivo obligatorio. Por lo tanto, pues la obligación, ese canon de arrendamiento nace. Eso no puede olvidar que en algunos casos particulares hay unas realidades sociales que, digamos, que implican esta emergencia sanitaria y también económica, que de pronto sí hacen que debamos hablar con esos arrendatarios y estipular unas formas de pago, unas facilidades, ¿cierto? Que es a lo que nos invita ese decreto 579 emitido el 15 de abril del 2020 por el gobierno para tratar el tema de los arrendamientos. Pero en arrendamiento comercial la situación es bastante distinta. En arrendamientos comerciales, si bien en un principio por ahí escuchamos mucho eso de la fuerza mayor, y fue mal utilizado no solo por arrendatarios, vimos que empezaron a mandar muchas cartas a los arrendatarios, pero luego a su vez algunas inmobiliarias hablaban de fuerza mayor, y luego a su vez afianzadoras y aseguradoras hablaban de fuerza mayor, y realmente hablar de fuerza mayor en estos casos es un error, ¿cierto? Porque la fuerza mayor no extingue las obligaciones de género, como hemos venido contando pues desde hace mucho tiempo, tratando de clarificar estas condiciones. Y para hacerlo muy sencillo y terminar este contexto y dar paso a nuestros invitados, lo que estamos viendo, a lo que nos vemos abocados en estas condiciones actuales, es una alteración en la ejecución de los contratos. Por ahí entonces nos hablan de un principio de imprevisibilidad, y yo creo que en términos prácticos, para hacer esto de manera muy sencilla, lo que uno tiene que decir o que hay que explicarle de manera muy clara a todos los propietarios, a todas las inmobiliarias, digamos a todos los partícipes de este sector, es los elementos básicos que tiene el contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento es un contrato que en esencia es bilateral, oneroso, ¿cierto? Porque genera pues unas obligaciones, y conmutativo. Esa conmutatividad, que es el elemento esencial de la naturaleza del contrato de arrendamiento, implica una equidad en las cargas, ¿cierto? Unas cargas equitativas. Y ahí entonces, esa es la problemática que surge del contrato de arrendamiento comercial, que en algunos casos particulares, y por eso siempre que iniciamos estas conversaciones tenemos que explicar por qué la necesidad de acuerdos, porque las temáticas son particulares.
particulares, porque no tiene la misma afectación un contrato de arrendamiento comercial dedicado a peluquería de un contrato dedicado a supermercado, ¿cierto? Esas cargas equitativas se pueden haber visto afectadas y eso genera una obligación de revisar las condiciones. Esto porque lo cuento que parece tan jurídico, pero que es necesario, porque vamos a hablar entonces de esa que es la mayor problemática hoy, que son los arrendamientos comerciales. Claro, también vamos a hablar un poco de arrendamientos de vivienda, que ha generado pues como un incremento en la cartera importante en la situación actual, pero el tema pues como del grosor, lo más relevante en este momento y que más problemáticas lleva es el tema de los arrendamientos comerciales. Entonces, por eso digamos como esta breve explicación. Y sí, cuando hablamos de fuerza mayor, cuando hablamos de desequilibrio contractual, cuando hablamos de elementos jurídicos, seguimos hablando de temas que va a tener que definir un juez. Ahí pues estamos clarísimos y esa es la realidad, pero hay temas prácticos donde claramente si un decreto legislativo limitó la actividad para una persona que tenía un contrato de arrendamiento para uso, goce y explotación del inmueble, en esa actividad que por decreto legislativo fue limitada, definitivamente ese contrato tiene hoy una alteración que hace que las inmobiliarias, las afianzadoras, las aseguradoras hoy tengan que entrar a hacer un trabajo distinto frente a esos contratos, una gestión diferente. La promesa de valor de las inmobiliarias sigue siendo relevante, importante y sigue siendo la misma. Garantizar los cánones, esa intermediación va dirigida a eso. Pero hoy, en esas situaciones específicas, esa garantía del canon digamos, conlleva antes de ella una gestión adicional, que es lo que queremos pues como explicarles y que es muy importante que los propietarios entiendan. Hoy, definitivamente, no, ninguna persona puede pensar que, como nos decía por ahí Andrés, y cito a alguien que él citaba, ninguna persona puede pensar que el COVID-19 empezó en Wuhan, recorrió China, se paseó por toda Europa, llegó a Colombia y paró en la puerta del local comercial. Realmente son circunstancias que en este momento alteran la ejecución de esos contratos y es la razón por la que en algunos casos hay que hacer esas revisiones, porque de lo contrario estaríamos ante una carga que no tiene en una sola parte de esa cadena cómo cargar solo, ¿cierto? No tiene una sola parte de la cadena, ni afianzadoras y aseguradoras primero, y entonces hasta que se revienten y siguen con las inmobiliarias y hasta que se reviente y le queda el problema al propietario. Eso definitivamente es algo impensable para todos en el gremio, impensable para las inmobiliarias también. Entonces, el día de hoy, los invitados que traemos y este contexto, digamos, jurídico es para entender de dónde surge esa problemática y los invitados que traemos nos vienen a contar sus experiencias porque son inmobiliarias que en este momento tienen unos porcentajes de acuerdo muy altos, que han logrado tener una comunicación efectiva con los propietarios, que han logrado explicar esta situación y que han logrado que esos propietarios entiendan que hoy el único culpable, si quieren encontrar culpables, es un virus que apenas estamos terminando de conocer. Entonces vamos a empezar con Andrés Álvarez, le vamos a hacer una preguntita. Tenemos entonces aquí pues algunas preguntas preparadas, pero vamos a atender también las preguntas que nos vayan haciendo, nos las pueden hacer por el módulo de preguntas y respuestas para los que nos acompañan desde la plataforma Zoom de nuestra aula virtual, o nos la pueden hacer también a través de Facebook, los que nos acompañan desde Facebook Live. Entonces, Andrés, a ti te queríamos preguntar, bajo las circunstancias actuales y esas realidades que acabamos de exponer, ¿cuál puede ser hoy el consejo esencial que darías a las inmobiliarias que hoy nos acompañan? Ese elemento por el que tienen que empezar para tratar de solucionar toda esta problemática. ¿Cuál es ese consejo básico? Bueno, María Alejandra, buenas tardes a todos. La pregunta te la puedo resumir rápidamente en decir siempre, demos la cara. O sea, realmente el tema de dar la cara hace a todos como clientes nos pasa que cuando alguien nos responde, cuando alguien nos está prestando atención, reaccionamos mejor. Entonces es el manejo de comunicación y estar ahí al frente de propietarios e inquilinos. En Alberto Álvarez normalmente nosotros manejamos, y lo comuniqué alguna vez en un video, cinco bases de una pirámide que son la humildad y el aprendizaje. Primero que todo es entender. En el caso de Alberto Álvarez nos llegaron 1.653 requerimientos de inquilinos para negociar acuerdos. 1.653. Entonces hay que tener la humildad para decir, no somos capaces de gestionar esto inmediatamente. Nos ha tocado dar la cara ante los propietarios, a explicarles, vea, tenemos 1.653 acuerdos para hacer. Un acuerdo necesita varias llamadas. Nos tocó pasar gente de áreas de un lado para otro. La otra parte es la actitud.
es remangarnos todos los inmobiliarios y tratar de buscar acuerdos como podamos. Ese fue el mensaje que dimos en la empresa, citando a John F. Kennedy cuando en su discurso inaugural que dijo: no busques lo que el país puede hacer por ti, más bien piensa qué es lo que puedes hacer por el país. En nuestro caso, como inmobiliarios, tenemos una función muy importante que es lograr acuerdos, es lograr conciliaciones, porque no podemos simplemente tirarle la pelota a los demás, sino que tenemos que remangarnos y jalar hacia adelante. Otra parte importante es que todos necesitamos de todos. No podemos dejar que las aseguradoras, que las afianzadoras se hundan. Nosotros somos parte de este proceso. Si ellos empiezan a hundir, nos hundimos todos como gremio. Entonces es muy importante que todos sepamos que necesitamos de todos. Necesitamos a la afianzadora, necesitamos a la aseguradora, necesitamos a los gremios, necesitamos a los bancos. Necesitamos todos trabajar en conjunto. Y algo que nos ha funcionado mucho en Alberto Álvarez es que todos los días en la mañana tenemos una reunión de 1 hora y media, todo el grupo directivo, para que todos estos procesos de acuerdo, de negociación, de cartera, fluyan y no creemos más distorsión de la que nos está llegando por la pandemia. Está también la actividad, y es que la empresa se reestructuró completamente esta semana hasta diciembre. El grupo comercial pasó a ser un 20% del tamaño que tenía antes del COVID, y el 80% restante está dedicado a actividades de cartera. Tenemos ya un grupo de 20 personas haciendo cartera para ayudar con ese tema de recaudo a nuestros propietarios y quitarle carga a las afianzadoras. Un grupo muy grande de negociadores que sabemos que vamos a tener que negociar hasta el mes de diciembre por lo menos. Entonces tenemos un grupo de negociadores fijo, tenemos un grupo más grande de giros a propietarios porque ya nos llega todo manual y no podemos automatizar como antes. Entonces tocó reestructurar la empresa hasta diciembre o a menos que algo cambie en el mercado. Otra parte importantísima que nos ha dado resultados es mostrar esos resultados en nuestra gestión. Entonces estamos sacando boletines semanales para propietarios e inquilinos donde les estamos contando qué está haciendo la inmobiliaria. Muchas veces explicamos a los propietarios qué es una inmobiliaria, porque ellos muchas veces no entienden cuál es nuestro rol, no entienden que nosotros estamos mediando y que no somos los que tomamos decisiones para un lado o por el otro, porque muchas veces se llenan de odio o los inquilinos o los propietarios con el que lleva el mensaje. Y es muy importante que entiendan cuál es nuestro rol, es mostrarles nuestra gestión de recaudo, nuestra gestión de giros, nuestra gestión con propietarios e inquilinos, todo el tiempo dando la cara, comunicándonos con ellos, de manera que podamos dar respuesta rápido a situaciones candentes. Hay veces que propietarios e inquilinos nos llevan a redes o tratan de llamar noticieros, entonces tenemos que estar muy pendientes todo el tiempo de la reacción de ellos. Y lo mejor es estar ahí proactivamente al frente de ellos contándoles todo. También hemos recurrido a videos. En YouTube es muy fácil hoy en día uno salir como gerente a dar la cara y contarle a sus propietarios qué es lo que estamos haciendo, la gestión tan importante que hacemos las inmobiliarias para que ellos vean el valor que estamos dando. Y finalmente, creamos un grupo de ejecutivos de servicio para que nos ayuden a dar la cara constantemente. Entonces, dividimos todos los clientes de Alberto Álvarez entre todos los empleados de la empresa. A cada uno le tocaron 30 o 40 propietarios. Ellos se comunican directamente con ellos y no se pierden en este momento esos mensajes que todo el mundo quiere llegar a la empresa a hacer peticiones. Y finalmente, es darle gratitud a todos los propietarios e inquilinos que han hecho el trabajo con nosotros, propietarios muy solidarios que nos han llamado anticipadamente a decir: yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de la solución, y lo mismo con los inquilinos que han querido hacer el esfuerzo de quedarse ahí y trabajar con el propietario para que no haya una vacancia. Eso es básicamente, María Alejandra, la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, Andrés. Muy claro, realmente ese es un mensaje muy valioso, el mensaje de la comunicación abierta, la comunicación directa. Como lo decías, dar la cara. Realmente hemos visto que lo que más dificulta las situaciones entre inmobiliarias y sus clientes, en general propietarios arrendatarios, es la falta de comunicación. Entonces, ese mensaje es muy poderoso y es muy importante. Hay que hablar. Claro, estas situaciones a veces exceden las capacidades y decir que vamos a llamarlos a todos muy rápido, tal vez, como decías, es difícil, pero entonces buscar esas estrategias, esa división del equipo, esas comunicaciones que de pronto primero pueden ser por correo y luego mirar cómo logramos la comunicación directa, pero es muy valioso ese mensaje. Muchas gracias, Andrés. Entonces ahora tenemos una preguntita para Luis Miguel Peláez. Andrés nos hablaba entonces de cómo nos comunicamos con los propietarios, pero cuando hablábamos en el contexto decíamos,
en arrendamientos comerciales es una situación, en arrendamientos de vivienda es otra distinta. En arrendamientos de vivienda, digamos que no hay ninguna situación de alteración de esos contratos, no podemos decir que se alteró el uso y goce de esos inmuebles porque no hay ninguna directriz que diga que no pueden abrir, que no lo pueden usar, que no lo pueden ocupar. Entonces ahí, digamos que la obligación está en firme plenamente, pero no falta y existen muchos arrendatarios que de pronto se comunican para decir, pues venga que en este momento mis condiciones se han alterado, estoy muy mal, ayúdeme. ¿Cómo entonces es el arrendamiento de vivienda? ¿Cómo ha sido entonces el manejo a crecer de esa cartera, esa comunicación con el cliente? ¿Cuánto se ha incrementado? ¿Cuánto han visto pues que ha sido como la alteración? ¿Y cuál es esa, en general, esa situación de la cartera de arrendamientos en vivienda y el manejo que le están dando? María Alejandra, buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación. Realmente nosotros en Acrecer también hemos tenido que transformar nuestra compañía y volcar todos los equipos a con un solo objetivo, y es buscar acuerdos. Desde que empezó esta pandemia y antes de que el gobierno y todo decretara mediante este decreto del 15 de abril que teníamos que buscar acuerdos, desde Acrecer nombramos un equipo de negociación y también incrementamos el equipo de cartera pasando de 2 personas a 15 personas y el equipo de negociación que les contaba de más o menos 60 personas. Con esto buscamos desde un principio que se generó esto, modificar un poquito, y ahí empezaron como las tareas que empezamos a realizar, modificar las fechas de pago a los propietarios con el fin de buscar darle alivio a los arrendatarios, tanto en vivienda como en comercio. Eso nos generó, pues obviamente, algunas bondades de cara a los arrendatarios, porque al igual que Alberto Álvarez, ya al día de hoy ya estamos superando los 1.700 solicitudes de acuerdo, de los cuales el 47% son de vivienda. Es decir, muchos de esos acuerdos sí son de vivienda y gran parte de ellos ya estamos alrededor del 85% de esos acuerdos, lo cual es el primer factor para uno decir que la cartera puede manejarse de una manera distinta. No esperar a que una aseguradora o una afianzadora nos salve el problema. Lo más importante acá es que todos tenemos que luchar para que el negocio continúe. El negocio para el arrendatario, el negocio para el propietario, el negocio para nosotros, el negocio para la aseguradora o afianzadora, etcétera, para todos. Y como lo decía Andrés y lo has dicho tú, María Alejandra, tenemos que trabajar unidos. Nosotros hemos logrado con esos acuerdos, realmente en abril la cartera se multiplicó por 3.5 veces, lo cual fue absurdo. Nunca nos habíamos, pues a mí nunca en la historia me había tocado eso. En el mes de mayo vimos también un bajón supremamente drástico, y ahorita en junio empieza a haber un poquito cifras que ya pues mostró previamente Federico, pero yo quería complementar esas cifras dándole a todos un poquito más de esperanza de que la cosa puede mejorar también. Los acuerdos realmente a nosotros nos han funcionado muy bien y les quiero contar cifras concretas. Nosotros al día 5 de mayo, para que lo miremos solamente, pues el día 5 de mayo, la cartera de mayo, que ustedes saben que nuestros contratos son todos de manera anticipada, teníamos pendiente porque nos pagaran el 78% de los cánones de comercio y el 54% de los cánones de vivienda. Al 5 de junio, la cartera de junio, gracias a todos los acuerdos que hemos hecho en estos últimos 2 meses, fue en el tema de comercio 60% pendiente de pago, 42% pendiente de pago en vivienda. Es decir, gracias a los acuerdos ha mejorado esa cartera. Gracias a los acuerdos hemos logrado darle continuidad a muchos contratos de arrendamiento. Hemos logrado que los propietarios continúen percibiendo su renta y los arrendatarios tengan facilidades para pagar los contratos de arrendamiento. Aquí yo quiero hacer un llamado a todo el sector, porque es que nosotros somos responsables de que, pues en gran parte de ese comportamiento de esa cartera, si nosotros no abrimos espacios, y aquí yo les cuento un poquito qué hemos hecho desde Acrecer. Nosotros siempre recaudamos mediante un código de barras o por la página de internet. Con el ánimo de facilitar, nos tocó abrir una cuenta abierta
meternos en el chicharrón, como se dice, identificar consignaciones para que la gente tuviera facilidades de pago. Habilitar también otros canales fuera de los digitales, en otros bancos, por ejemplo, habilitar la firma de los contratos, perdón, de los contratos, no, de los acuerdos o los contratos de transacción, como muchos le llaman, mediante firma electrónica. Y todo esto lo hemos hecho a una velocidad récord que yo creo que en un tiempo normal, así lo hubiéramos querido hacer de rápido, nunca lo hubiéramos logrado. Entonces, aquí traigo algunas reflexiones que hemos compartido nosotros con algunos colegas, y es que primero todos en el sector inmobiliario tenemos que aceptar esta realidad. Tenemos que dejar a un lado la moda de la fuerza mayor, la moda de la imprevisibilidad, la moda de los conceptos jurídicos, porque aquí, como lo ha dicho Federico, María Alejandra, esto trasciende lo jurídico. Aquí es de que busquemos los acuerdos, de que nos pongamos todos la mano en el corazón y colaboremos. Desde adentro, y digo desde adentro es desde nuestras propias empresas. Lo primero que nosotros hicimos en Acrecer también fue eso, es comunicarle a todo nuestro personal. Arrancamos con reuniones diarias, contándole a todos cada día cómo iba pasando, cómo iba evolucionando, monitoreando cada tarea que estaban haciendo casi todas las personas que pertenecen a Acrecer. Y en ese sentido fuimos avanzando lentamente y hoy tenemos, como les contaba, un 85% de esos casi 1.700 acuerdos que nos han solicitado los arrendatarios, los tenemos con éxito. Y la cartera ya empezamos a ver cómo empieza a mejorarse. Entonces, esa es la invitación de nosotros, hagamos la tarea, no dejemos la tarea a terceros, no le dejemos la tarea a la aseguradora, no le dejemos la tarea a la afianzadora. Esa no es tarea de ellos. Créanme que nosotros, y lo digo, el equipo mío de cartera en Acrecer era de 2 personas, 2 personas. A raíz de esta situación se quintuplicó ese equipo. Más, llegamos a 15 personas. Son 15 personas que les tocó hacer cartera, cosa que nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, eso es importante, que todos nosotros nos podamos hacer la tarea de recaudar y hacer acuerdos, que es lo más importante de todo. Muchas gracias. Luis Miguel, muchísimas gracias. Realmente son elementos muy valiosos y como en un principio hemos dicho, los acuerdos facilitan el funcionamiento o mejor dicho, la vida de todas las partes en esa cadena. Realmente es un momento en donde, como decías, más allá de lo jurídico hay que ir a unas realidades que nadie se imaginó que estamos enfrentando, y lo que hacen los acuerdos es de alguna forma, y sobre todo en arrendamientos comerciales, es definir esa obligación que ante las circunstancias actuales puede quedar pendiente de definición cuando puede que ese contrato se encuentre alterado por circunstancias pues, que se escapan de todas las personas. Entonces, creo que es muy importante el mensaje. Y definitivamente lo que decías, muchos de los acuerdos son para vivienda. Si bien desde lo jurídico uno puede decir, no, eso no está afectado, usted lo está utilizando y no hay nada, pues realmente, y contestando una pregunta que nos hacían para que vayamos pues como desarrollando, les preguntaban que si es obligatorio en los acuerdos. Pues no podemos olvidar que el decreto 579 invitaba a los acuerdos y suspendía por ahora pues esos procesos de restitución asociados a las moras. Entonces, digamos que los acuerdos, incluso en vivienda, son necesarios, y de no llegar a ellos, pues estamos en unos meses donde no hay lugar a procesos de restitución, pues durante, digamos, esta emergencia económica que fueron abril, mayo y más o menos, y para junio, pues también el mes de junio. Entonces, no es que sea obligatorio, pero es que realmente son necesarios en las situaciones en donde el arrendatario nos está diciendo, y como decías, puede ser un arrendatario de vivienda, tal vez también vamos a tener que estructurar unas formas de pago. Entonces, muchas gracias pues como por esas recomendaciones. Sí. Puede que la obligación no exista desde lo jurídico, pero vuelve y juega, esto es más allá de lo jurídico. Tenemos la obligación moral, las inmobiliarias, de buscar acuerdos, de generar los acuerdos entre propietarios y arrendatarios y convencer a los propietarios que realmente debemos ayudar. En vivienda, como les decía, muchas de las solicitudes son de vivienda y ahí se ve más financiación, eso también es un acuerdo. Ayudarle al arrendatario a tener una posibilidad de pago, eso es labor del propietario y es labor de la inmobiliaria buscar ese acuerdo. Esa no es la labor de la aseguradora o de la afianzadora. Esa es labor de nosotros de convencer al propietario de llegar a esos acuerdos, sea de financiación, porque estoy de acuerdo, en vivienda pues ¿qué vamos a condonar? En vivienda están más que nunca utilizando el inmueble, pero sí tenemos la obligación moral.
Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ese mensaje es bastante claro. Para Mariana, y cuando estamos hablando de acuerdos y de lo importantes que son los acuerdos, tenemos una pregunta muy importante. Hemos hablado entonces de cómo plasmarlos, mejor de la comunicación con el propietario, pero con Mariana quisiéramos hablar un poco, y bueno, ya Sandra los presentó, yo ya he estado como muy Luis Miguel Andrés, Mariana no los he presentado mucho porque creo que ya nuestra directora de comunicaciones pues les hizo la presentación y ya todos sabemos de quién están hablando. Entonces, con Mariana, que es de Arrendamientos Umbral, queríamos de pronto hablar un poco desde la parte ya de la estructura del acuerdo. Cuando estamos hablando de los acuerdos que se llevan a cabo, ¿cuál es el procedimiento primero para plasmarlos? ¿Cuál es el documento? ¿Quién tiene que hacer parte? ¿Cómo si debemos llamar al propietario o no? Si ese mandatario inmobiliaria, ¿cuáles son las facultades que tiene? Y también quisiéramos hablar un poco de un elemento que vemos que hoy tiene vital importancia y son las conciliaciones virtuales. ¿En qué momento? ¿Cuál es el paso a paso y cómo llegamos a esa conciliación? Bueno, María, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio tan valioso. Y bueno, para responder tu pregunta, yo creo que es muy importante dividirla en tres partes. La primera, para hablar qué elementos tener en cuenta durante la etapa de negociación, es decir, esa etapa previa al acuerdo, a la redacción del acuerdo. Una segunda etapa sería los elementos a tener ahí sí en cuenta a la hora de elaborar el acuerdo. Y ya la tercera, pues entonces miremos y abordemos el tema de la conciliación. Entonces, cuando yo me refiero a qué elementos tener en cuenta durante la etapa de negociación, consideramos que es algo sumamente relevante. ¿Por qué? Porque aquí todos somos conscientes que durante esa etapa de negociación hay manejo de comunicaciones, hay cruce de correos, mensajes de texto, etcétera, de nuestros negociadores con nuestros clientes, arrendatarios y propietarios. Y por eso, digamos que hay que tener un cuidado muy grande con ese manejo de las comunicaciones porque nos puede jugar a favor o en contra a futuro. ¿Qué hicimos en Umbral? Desde el principio, cuando todo esto pues empezó allá a sacudirnos, estructuramos y planeamos de manera muy proactiva una buena metodología que está dividida en dos partes y quiero compartirla con ustedes, que nos ha funcionado mucho y ha sido pues digamos parte del éxito que hemos tenido. La primera de ellas, digamos que creamos un cuadro donde llevamos registro de todas las negociaciones, ¿cierto? Ese cuadro está compartido en un Drive para que sea visible para todos los empleados de la empresa, no solamente para el equipo negociador y para el grupo de cartera, sino para todos. De esa manera vamos a poder tener una visión 360 de todo lo que está pasando con las negociaciones. Entonces allí se registran todas las solicitudes que nos han llegado, cuáles negociaciones se están cerrando, cuáles han sido los acuerdos a los que se ha llegado y también vamos resaltando con algunos colores esas negociaciones que se están tornando un poquito difícil. ¿Para qué? Para poder darles, digamos, una segunda vuelta o escalarlos ya con el área jurídica y tratar de alguna manera de cerrar ese acuerdo. Ese cuadro ha sido un éxito, se los comparto porque nos ha funcionado, nos ha ayudado a tomar decisiones de manera rápida, de manera proactiva, porque como les digo, tenemos una visual 360 de todo lo que está pasando con nuestras negociaciones. Y el segundo elemento importante que va muy de la mano con el tema de las comunicaciones es que a nosotros también nos tocó crear, como en Alberto Álvarez y en Acrecer, un grupo de negociadores pues que, digamos, normalmente ejercen otro tipo de rol y nos tocó pues involucrarlos y traerlos porque esto yo creo que se desborda a cualquier realidad que habíamos tenido antes. Entonces, con el ánimo de cuidar bien esas comunicaciones, de no ir a cometer errores o más bien de disminuir ese margen de error, lo que hicimos fue diseñar unos guiones y unas comunicaciones que nos fueran útiles en cada etapa de la negociación, con el ánimo de que los negociadores pudieran hacer uso de las mismas. Aquí con esto lo que logramos es tener una comunicación asertiva y evitar de pronto malas interpretaciones, errores en la redacción, etcétera. Entonces esto también, digamos que nos ayudó mucho a agilizar las comunicaciones, qué tipos de guiones. Entonces, venga, si el arrendatario, usted ve que está haciendo una propuesta de pronto muy descarada, entonces, ¿cuál es el correo que le va a mandar? Y diseñamos entonces nuestro guión, nuestra plantilla.
si usted ve que el propietario está muy reacio y definitivamente no quiere ceder en nada, vamos a mandarle este otro. Entonces, estábamos totalmente preparados y no improvisamos desde el punto de vista de las comunicaciones. Y de nuevo, me parecen elementos muy importantes a tener en cuenta porque lo que comuniquemos nos puede jugar a favor o en contra en el futuro. Ya pasando a los elementos ya para hablar del acuerdo como tal, digamos que cuál ha sido el procedimiento. Cada negociador lleva a cabo pues las comunicaciones que tiene que tener con el arrendatario y el propietario de cada caso, y una vez logra un acuerdo, entonces el negociador nos envía al área jurídica un resumen de esa negociación y nosotros en Umbral decidimos focalizar la redacción de ese acuerdo únicamente en el área jurídica, precisamente porque hay un nivel de detalle y un nivel de cuidado en las palabras que se van a plasmar que van a ser muy relevantes. Entonces, esa responsabilidad solamente va a estar en cabeza de los abogados que tenemos. ¿Qué modelos estamos utilizando? Pues algunas de las afianzadoras y aseguradoras nos enviaron desde el principio algunos modelos que nos han sido demasiado útiles y nosotros pues les hicimos algunas modificaciones para personalizarlos. Eso pues de cara al documento, pero en sí, ¿qué debe contener ese documento? Vean, es fundamental, fundamental, y voy a hacer mucho énfasis en esto. Antes de elaborar cualquier acuerdo, antes de firmar cualquier acuerdo con el arrendatario, es de vital importancia que ustedes tengan la aceptación del propietario por cualquier medio escrito, un WhatsApp, un correo electrónico, lo que sea. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con la aceptación del propietario vía telefónica, confiamos en su palabra, en su voluntad, elaboramos el acuerdo, lo hacemos firmar del arrendatario y después el propietario empieza a decir, yo no dije eso, ese no fue el porcentaje que yo di de descuento, yo nunca accedí a un descuento, etc. Entonces, para evitar malos entendidos, es muy importante que antes de que procedamos a elaborar el acuerdo, ya tengamos una aceptación por escrito de parte de ese propietario. Y para ese correo que se le va a mandar al propietario con el resumen de la negociación, también elaboramos una plantilla, ¿sí? Para que hacerle la tarea más fácil al negociador y no improvisar de pronto hay mucho. Otros tipsitos pues para tener en cuenta, importante, ojo con la identificación de las partes en ese acuerdo, ojo con la identificación del inmueble. Muchas veces vamos a escribir o redactamos sobre plantillas que ya tienen otra información, entonces ahí se nos van los errores, quedan direcciones que no son, quedan números de cédula que no son. También les sugerimos hacer una redacción de los hechos que están dando origen al acuerdo, cuándo se inició el contrato, cuál es la destinación de ese inmueble, hacer un resumen de todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, la declaración de emergencia sanitaria, de emergencia económica, y que precisamente a raíz de eso es que vamos a celebrar un acuerdo para, digamos, acordar de manera temporal una modificación en las condiciones, bien sea de pago o cualquier otra condición del contrato de arrendamiento, ¿sí? Aquí hay un tercer punto y es la redacción ya de la cláusula donde se contiene el acuerdo. Por eso nosotros decidimos delegarlo solamente al equipo jurídico, porque el juego de palabras viene a ser bastante importante. No es lo mismo decir condonar a decir que estamos difiriendo el pago o a decir que estamos modificando fechas de pago. Es muy importante decir con precisión para cuándo se va a hacer cada uno de los pagos, hasta cuándo se va a condonar, a partir de qué fecha vamos a volver a la normalidad. Y ojo, algo muy importante, incluir en esos acuerdos la cláusula de no novación de las obligaciones. ¿Qué quiere decir novar las obligaciones? A ver, en términos jurídicos, la novación es una manera de extinguir las obligaciones, pero digamos que en este caso no es que se extingan y que dejen de existir, sino que dejarían de existir las que están contenidas en el contrato de arrendamiento y le da paso a unas nuevas obligaciones que son las que contiene el acuerdo. Entonces, si bien para que se pueda surgir la novación de las obligaciones debe quedar por expreso eso, nosotros recomendamos que para evitar malas interpretaciones, para evitar después de pronto momentos incómodos con nuestros clientes, dejemos por escrito que lo que se está acordando no implica en ningún caso novación de las obligaciones y que a partir de determinada fecha, ya ustedes la indican, vuelve a la normalidad la ejecución del contrato, ¿sí?
vuelve a la normalidad el valor del canon, vuelve a la normalidad la fecha de pago del canon, etc. Otra cosita que yo considero absolutamente importante es que muchos de los acuerdos a los que llegamos con nuestros clientes implica una financiación o pues diferir el pago de ciertos cánones en 3, 4, 5 meses, ¿cierto? Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿qué pasa si en ese transcurso del tiempo el arrendatario bien sea, nos pide terminación, bien sea a la fecha de vencimiento o de manera anticipada? ¿Qué va a pasar con esas cuotas que se financiaron? Pues uno diría, no, pues obviamente tiene que entregar al día. Pues bueno, realmente para los clientes no es tan obvio. Entonces, mi recomendación, dejen por escrito qué va a pasar en el momento en que esa persona pida terminación del contrato. ¿Y qué es lo que pasa? Que el plazo que se le dio para pagar se acelera. Entonces, si a él todavía le quedaban 3 meses para terminar de pagar el canon de abril, pues qué pena, para poder restituir el inmueble tiene que pagar, se acelera el plazo y tiene que pagar la totalidad del canon. Eso también es muy importante. Y finalmente, un elemento, digamos que tuvo mucha relevancia, sobre todo en todo el momento que estuvimos en confinamiento obligatorio, que no podíamos salir a tomar firmas de clientes, que nos quedaba difícil y además prohibido que nuestros funcionarios se desplazaran a recaudar firmas, etcétera. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo vamos a plasmar la voluntad de aceptación de estos acuerdos para que tengan una validez? Bueno, pues recordarles que con la ley 527 de 1999, que es la ley de equivalencia funcional, se determinó de manera amplia y suficiente los efectos jurídicos y la fuerza obligatoria de los mensajes de datos. ¿Qué esos mensajes de datos? Un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, etc. Entonces, ¿qué implementamos nosotros en todos nuestros acuerdos? Primero, identificamos en la firma de cada uno de las partes del acuerdo el correo electrónico al cual se le iba a hacer llegar ese acuerdo, ¿cierto? Y también redactamos una clausulita que básicamente indica que todo lo que se envíe a ese correo electrónico y las respuestas que se reciban de ese correo electrónico, en virtud a la ley de la equivalencia funcional, van a tener toda la eficacia jurídica y toda la validez probatoria. Entonces, digamos que también es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta. Claro que ya en este momento, pues ya que retornamos a nuestras, digamos, una normalidad de nuestra actividad, puede no ser tan necesario, pero en su momento lo fue y fue bastante relevante. Y bueno, María, ya el último elemento de la pregunta, que es el tema de la conciliación. La conciliación. ¿Cómo se llega entonces al momento de la conciliación? Bueno, vean, nosotros en Umbral siempre hemos sido amigos de este mecanismo. Yo les puedo decir que son mínimos los casos que tenemos en un escenario judicial. Consideramos que es el elemento idóneo para lograr acuerdos, para lograr acercamientos. Cuando lo utilizamos, bueno, y sobre todo en este momento que pues, las circunstancias son bastante difíciles para todos nuestros clientes y también para nosotros. ¿Cuándo recurrir a ella? Ahorita, como les indiqué en el cuadro que diseñamos, nosotros señalamos con morada esos casitos que ya ni siquiera el abogado logró darles la vuelta o logró pues como materializar un acuerdo. Entonces esos casitos los identificamos y son los que mandamos a conciliación, o incluso desde el principio cuando el negociador identifica que las posiciones del arrendatario y del propietario están en extremos opuestos y que no hay nada que hacer. Entonces, para evitar alargar y perder tiempo, de una vez citamos a conciliación. ¿Cuál es mi recomendación? Dependiendo de cómo ustedes vean, digamos, el panorama con los clientes, nosotros procuramos citar a la conciliación tanto el propietario como el arrendatario. Y no se imaginan lo que nos ha funcionado. Yo puedo decir que a la fecha, yo soy la que lleva a cabo las conciliaciones. Hemos tenido más o menos, no sé, 10, 15 conciliaciones y hemos tenido en el 100% de los casos experiencias muy positivas. Identificamos que a veces cuando la inmobiliaria es quien está intermediando, digamos que no se logra sensibilizar mucho al propietario de la situación del arrendatario o viceversa, al arrendatario de la situación que también tiene el propietario. Y muchas veces cuando los encontramos en un mismo escenario, a propietario, arrendatario e inmobiliaria, y tienen la oportunidad de escuchar así de viva voz la situación de cada uno, es más fácil obtener una sensibilización,
lograr un acuerdo, y les digo que nos ha funcionado perfecto. En La Lonja son sumamente proactivos y rápidos para la asignación de las conciliaciones, y también hemos tenido audiencias virtuales con la Cámara de Comercio. Entonces, yo la verdad se los recomiendo, y también quiero como darles algunos tipsitos que me han funcionado en esas conciliaciones. No les voy a decir que todo es color de rosa y que es algo demasiado fácil, no. Hay unas conciliaciones que son muy desgastantes. Nosotros nada más tuvimos una con el caso, era un arrendamiento a un gimnasio, un canon altísimo, y no se imaginan lo desgastante que fue. O sea, teníamos la posición de la arrendataria diciendo, de verdad, no tengo con qué pagar, no tengo, es que no tengo, no puedo. Y el propietario casi que guardaba silencio. Y bueno, y nosotros, listo, entonces, ¿qué hacemos? Propietario, necesitamos su respuesta. Propietario, ¿qué vamos a hacer? Y guardaba silencio. Entonces ya lo que hicimos, bueno, no vamos a perder más tiempo, no vamos a dilatar más esto, vamos a citar una conciliación, y lo citamos a los dos, tanto a propietario como a arrendatario, y les digo que fue inesperado. O sea, no fue sino que el propietario escuchara la situación tan dramática de ese arrendatario para que dijera, vea, ¿sabe qué? Págueme lo que me debe y váyase, que no le va a cobrar nada de cláusula penal. Eso es, Yo me quedé... ese punto que tocas es esencial. Realmente, qué importante lo que nos dices. Pues primero, los elementos que señalas en cuanto a lo técnico y lo jurídico del acuerdo, valiosísimos, y es el tema de tener una comunicación clara, no improvisar, aceptación por medio escrito por parte del propietario, y sobre todo esa parte final es muy importante, y es qué tan valioso es cuando el propietario escucha al arrendatario y entiende la problemática que tenemos hoy. Y pues es el momento perfecto para recomendarles primero pues la conciliación, que es el medio idóneo para dejar los acuerdos plasmados, y recomendarles pues el Centro de Conciliación de La Lonja, que tenemos unas tarifas especialmente creadas para los casos donde la controversia versa sobre problemas de arrendamiento. Entonces, todos muy invitados, nos pueden escribir conciliación@lonja.org.co, y si tienen problemas en arrendamiento, tenemos tarifas especiales, son muy competitivas. Con ustedes hemos hecho pues ya muchas y nos ha ido muy bien, un muy buen porcentaje de acuerdo. Entonces, se hace el momento perfecto para recomendarle a los propietarios que nos acompañan, a las inmobiliarias que nos acompañan, que de verdad pues esta es una herramienta muy valiosa. Tenemos una preguntita. Una preguntita para Andrés. Nos dicen, aprovecho para hacerle pues una de las que teníamos y una que nos dejan en el chat. En el chat nos preguntaban que si en cuanto han disminuido, cómo han visto el tema de las solicitudes de arrendamiento de vivienda, qué tantos arrendatarios han cambiado en estos momentos de vivienda, pues como qué tan difícil es eso. Y adicionalmente queríamos preguntarle a Andrés por el tema entonces Mariana nos hablaba de los acuerdos, nos contaba una historia que digamos es común en estos momentos, un arrendatario de un gimnasio que tiene una situación tan difícil donde realmente ahí es claramente un contrato que ha sido alterado por una orden judicial. Los gimnasios no solo no están en este momento activos, sino que no estarán en varios meses, ¿cierto? Por la misma actividad. Entonces, en esos casos donde son ese tipo de contratos de arrendamiento, ¿cómo se le llega al propietario? ¿Cómo se le explica estas realidades, esta condición, y cuál ha sido la percepción que ustedes han visto de esos propietarios, que esa facilidad para llegar a acuerdos, para revisar los cánones de arrendamiento? Entonces las preguntas son básicamente esas dos. En comerciales, ¿cómo es esa comunicación con el propietario? Y en vivienda, ¿qué tanto han visto ustedes como solicitudes de arrendamiento? Mira, María Alejandra, te contesto primero la de vivienda. Realmente en este momento, Alberto Álvarez, hay un movimiento muy alto de inquilinos de vivienda, muy alto. O sea, realmente en este momento el 98% de las solicitudes son para vivienda. O sea, que se está viendo gran actividad de personas buscando cambios, de pronto esperando el efecto acordeón de la pandemia, tratando de irse o para algo más económico porque tuvieron situaciones que les hicieron rebajar de sueldo, pérdidas de trabajo, o hacia el otro lado, personas buscando casas o lugares donde de pronto puedan pasar una pandemia más cómodamente, pues una cuarentena, si nos vuelven a hacer de pronto cerrar en un tiempo corto. Entonces sí, mucho inquilino de vivienda en estos días. Y la segunda pregunta, María Alejandra, la pandemia me cogió leyendo un libro
donde cuentan una historia que nos ha servido mucho en Alberto Álvarez para hablar con propietarios e inclusive para nosotros como inmobiliarios. Y es la paradoja de Stockdale, una persona que estuvo en la guerra de Vietnam y fue cogido como prisionero de guerra. Y estuvo 8 años en el Hanoi Hilton de Vietnam como prisionero de guerra y lo torturaron unas 20 veces porque era el oficial de más alto rango. Cuando salió de allá, cuando lo liberaron, le preguntaron a él quiénes habían sido los que habían sobrevivido y por qué, y quiénes no lo lograron. 8 años de confinamiento, pues, como prisioneros, y dijo, los que no lo lograron fueron los optimistas. La respuesta a todo el mundo le impactó, los optimistas, y él dijo, sí, los que todo el tiempo decían, nos van a liberar en octubre, nos van a liberar en diciembre. Llegaba octubre y no lo liberaban, y nada. Llegaba diciembre y no lo liberaban, y nada. Decían, no, nos van a liberar en Semana Santa. Pasaba Semana Santa y nada. Esa gente se deprimió y terminó muriéndose de la tristeza y de la depresión. Él decía, los que lo lograron fueron los realistas, las personas que tenían fe, que los iban a rescatar, pero todo el tiempo sabían la nueva realidad que estaban viviendo. En este momento, nosotros en la comunicación a propietarios e inquilinos, cuando llegamos a esta situación es esa, y la misma para nosotros los inmobiliarios, la realidad. Nosotros tenemos fe que vamos a salir adelante, pero nosotros tenemos que llamar a los propietarios a contarles su nueva realidad, y es que su inquilino tiene por decreto cerrado el negocio y probablemente va a ser indefinidamente para muchos de ellos. Entonces arrancamos desde esa historia diciéndoles, esta es la nueva realidad y es la realidad de su inquilino. Ahorita Mariana lo decía muy bien, cuando uno sensibiliza a cada una de las partes de cómo está la otra parte y de que de verdad no es por culpa de ellos que se cerró el negocio, es un tema que la gente de pronto se abre. Nosotros siempre, el primer paso es intentar negociar. O sea, como lo decía Luis Miguel, como lo decía Mariana, en Alberto Álvarez nos enfocamos en hacer acuerdos. Como les contaron, han llegado 1.600 requerimientos, a la fecha tenemos 1.300 casos a acuerdos cerrados. Entonces el primer paso es negociar y explicarle al propietario la situación que tiene su inquilino. Les explicamos el alcance de los decretos, porque muchas veces los noticieros, las redes nos llenan de información falsa. Entonces, explicarle el alcance de los decretos a cada uno. Este decreto nuevo que salió de locales comerciales, qué repercusiones va a tener para lado y lado. Siempre, como decíamos en la primera pregunta, María Alejandra, todo de cara a propietarios, darle la cara y explicarles todo el tiempo. Otra cosa que nos ha funcionado mucho es también cuando el propietario toma una posición agresiva contra la empresa, contra Alberto Álvarez, de decir, usted me tiene que pagar, yo tengo un contrato y tú lo dijiste cuando empezaste. Lo que decimos es que la pandemia nos cogió a todos y nosotros como inmobiliaria no tenemos para responder por carteras del 30 y del 45%. Entonces le explicamos a ellos que no es tan sencillo como decir te voy a demandar a Alberto Álvarez, me tienes que pagar, sino que es de negociar, de hablar, de llegar a acuerdos, de solidaridad. La segunda parte es explicar la situación también en que está la empresa, la cual lleva cerrada 2 meses y medio, sin vender, sin arrendar, explicar por qué estamos pasando para que ellos también se suavicen con la empresa. Cuando por alguna razón no llegamos a ningún acuerdo, como lo explicó ahorita Mariana, nosotros tuvimos una academia de baile y la inquilina la tomó fue contra la empresa. O sea, muchos clientes de nosotros no entienden nuestro rol y creen que cuando decimos no, es Alberto Álvarez el que tomó esa decisión. Esta persona nos llevó a medios, armó foros en internet, puso a todas las amigas a multiplicarlo, inclusive les llegó hasta el alcalde pues el tema de Alberto Álvarez, que porque no le queríamos dejar entregar por su academia de baile. Llamó a los noticieros y nos mandaba pantallazos de que ya le iban a entrevistar de Teleantioquia y de Caracol. Obviamente a uno lo angustia esa situación porque uno sabe que uno simplemente es la persona mediando y tratando de ayudar, pero el odio a veces lo cogen es contra el que lleva el mensaje. Entonces, en vista de lo que estaba sucediendo, pasamos al paso 2 que siempre tenemos, Mariana lo mencionó, es la conciliación. María Alejandra y el grupo de La Lonja saben que Alberto Álvarez casi que les dijo, venga, necesito reservar las conciliaciones todas para la empresa. En este momento tenemos 140 conciliaciones en fila, 140 de inquilinos y propietarios que no logramos que se pusieran de acuerdo. O sea, de todas esas 1.600 requerimientos que nos llegaban, son 140 que tenemos donde tenemos que conciliar porque estamos en esta situación donde no se pudieron poner de acuerdo y el inquilino alega que no puede operar por los decretos del gobierno. Entonces, la conciliación siempre es el segundo mejor paso. En este caso de la academia de baile, logramos finalmente que el propietario entendiera la situación de que ellos no iban a poder abrir y probablemente por mucho tiempo y decidió recibirles, pero siempre trataremos de que el inquilino se quede, si él tiene el deseo de quedarse, de que el propietario entienda su situación y de que de pronto condone
un tiempo y después pero no tenga una vacancia, porque ahorita en Alberto Álvarez hay cero requerimientos para nuevos negocios de comercio, o si hay uno es mucho. Entonces tienen que entender los propietarios que dejar desocupar ese inmueble con alguien que quiere hacer el esfuerzo es la peor decisión. Entonces es mejor que entiendan esa nueva realidad, y es que si uno ve lo que pasa en países en el extranjero, pues que no han querido cerrar y no ha habido cuarentenas, igual el consumo bajó, igual los negocios no se están moviendo como antes. Y nuestra nueva realidad es de una economía que va a estar muy golpeada, por lo menos hasta el año entrante. Y el propietario tiene que entender que la pandemia también llegó a su local y también llegó a la inmobiliaria. Entonces ese es el punto número 2. Y la tercera parte que nos ha funcionado muy bien es que contratamos, en vista de lo que estaba sucediendo con esta inquilina que nos intentó difamar por todos lados, contratamos a una persona que se encarga de hacer manejo de reputación y de marca. Y ella nos estaba asesorando en todo. Entonces nos revisa cada formato con el que respondemos, por el lenguaje, por si está generando empatía, porque muchas veces nuestras respuestas automáticas a veces suelen ser fuertes. Entonces ella nos ayuda a revisar todos los formatos que Alberto Álvarez salen para que tengan empatía, para que se solidaricen con la causa y que no se sientan tan fuertes cuando llegan. Entonces cada comunicado que vamos a hacer escrito, verbal, nos ha asesorado con los videos que hacemos. Nos dice siempre, den la cara y digan la verdad. Den la cara, digan la verdad. Den la cara, digan la verdad. Nos lo repite una y otra vez. Den la cara y digan la verdad. Siempre hay presentes para los propietarios que nos están contactando. A veces es muy complicado. Cuando uno tiene 1.600 requerimientos de negociación, como a Luis Miguel a mí me tocó poner 20 personas en cartera, 6 personas en giros, 7 personas en facturación. O sea, el volumen de trabajo que nos llegó es tan alto que no podemos estar siempre ahí, pero hay que hacerlo con boletines, con todo lo que podamos para que el propietario vaya sabiendo lo que estamos viviendo internamente. Entonces sacamos boletines semanales informando de los propietarios y educándolos para que entiendan qué es una aseguradora y cómo funciona una aseguradora, qué es una afianzadora y cómo funciona una afianzadora, porque ellos muchas veces creen que una afianzadora es una máquina de hacer billetes y que no se les va a acabar el dinero nunca. Cuando uno les hace ver la realidad, que probablemente una afianzadora puede estar sufriendo también por el volumen tan alto que llegó de siniestros, y que antes es que nos tenemos que ayudar todos, el propietario también se tranquiliza y dice, venga, trabajemos, venga, hagamos acuerdos. Como decía ahorita Luis Miguel, esto es de todos y tenemos que hacer nuestra parte, que es llegar a acuerdos. Entonces, esta asesora nos está ayudando con un tema que se llama storytelling, que entrenamos a 5 personas de Alberto Álvarez y nos recomendó ella, las que mejor hablen, las que mejor se expresen, las que mejor conozcan la empresa, porque cuando una persona va a llamar a un propietario, tiene que demostrarle que es una persona apta para negociar con él, porque si el propietario siente que pusimos a cualquier persona a hacer esa llamada, se va a llenar de rabia e inclusive puede llegar a tomar la conversación como algo ofensivo y quedar con una mala reputación en la empresa. Entonces, este tema de crear una historia real, donde le contamos al propietario la realidad nueva que vamos a vivir en Colombia para el próximo año, sirve mucho para que las personas que están en esta situación lleguen a conciliar y lleguen a acuerdos. Eso es, creo que... Ese mensaje es importantísimo, y es, cuando todo esto empezó veíamos cómo entonces en un principio algunos se envalentonaban a los arrendatarios contra los propietarios, entonces ya luego envalentonaban los otros con otros videos a los propietarios contra las inmobiliarias. Ya ahora entonces vemos cómo están envalentonando a las inmobiliarias contra las aseguradoras y afianzadoras. Y aquí es importante decir que la cadena de la inversión inmobiliaria tiene unos elementos esenciales, tiene eslabones esenciales, y son arrendatarios, propietarios, inmobiliarias y afianzadoras y aseguradoras. Realmente todos esos eslabones hacen parte de la cadena. Pensar que uno solo de los eslabones de esa cadena puede, con lo que es una crisis económica mundial, es que eso es el mensaje que hay que empezar a contar a los propietarios. Es muy valioso lo que nos dice Andrés, es imposible, uno solo no puede con eso, y así digamos que deben entenderlo, y tenemos que aportar todos los que hacen parte de esa cadena. Entonces ese mensaje es importantísimo. Y aquí, como nos hablas de ese elemento tan esencial, quiero hacerle una pregunta a Luis Miguel. La pregunta que por aquí nos la están haciendo y que muchos se hacen, y es, ¿cuál es entonces la situación hoy de las inmobiliarias frente a las afianzadoras y aseguradoras? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con ese contrato de seguros, de fianza? Porque entonces de pronto el propietario dice es que usted paga una prima y en ese contrato de administración me la cobran. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Qué pasa con las afianzadoras y aseguradoras? Alejandra y todos, yo creo que
lo que hemos vivido, como lo decíamos ahorita, supera todo lo jurídico. Entonces, más allá de ese contrato que hay establecido con la compañía de seguros, con la compañía afianzadora, es de tener claro ese relacionamiento con ellos y ver de manera sincera, y como lo dice Andrés, ellos también han hablado con toda la claridad hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar, ¿cierto? Entonces, el rol de estas empresas puede verse limitado porque claramente la morosidad está en unos niveles nunca antes vistos. Entonces, pues, no estábamos ninguno, ni ellos, preparados para todo esto. La compañía de seguros sí lo está claramente por su músculo financiero, pero de alguna manera también tiene que ser muy cuidadosa al momento de pagar. Entonces, lo que más nos han recomendado ellos y lo que más nos han venido exigiendo es básicamente lo que yo les decía ahorita, es que los inmobiliarios hagan su tarea, y la tarea de llegar a acuerdos, que fue lo que nos dijo el decreto, nos dijo el gobierno, y eso es lo que las aseguradoras y afianzadoras han venido repitiéndonos, algunas en un mejor tono que otras. También ellas se vieron obligadas a modificar las fechas de pago, al igual que nosotros con los propietarios, y eso ha permitido también que uno le colabore o ellos le colaboren a la cadena y nosotros asimismo a los arrendatarios de tener mejores opciones de pago. Aquí todos tenemos que ser flexibles y eso es un tema que también todos tenemos que tener claro. No podemos ser rígidos, no podemos ser, es que así lo hacía toda la vida. Es que si usted nunca cobraba cartera ya le va a tocar. Es que si usted era comercial ya le toca hacer de cartera o de facturación. Nosotros ahí, pues, les digo, parte de lo que nos ha funcionado en Acrecer, meto ahí la cucharada con ese tema, y es que desde un principio nos hemos enfocado a trabajar mucho desde el interior de Acrecer, desde el personal de Acrecer. Todos permanentemente enterados de todo lo que está pasando, todos con la camiseta puesta. Y la camiseta puesta no es de mi cargo, sino es del rol que yo desempeño en Acrecer para sacar adelante Acrecer, ¿cierto? Y asimismo lo hemos demostrado ante las compañías de seguros y afianzadoras, donde por más que no hayamos logrado algún acuerdo, sí hemos hecho una gestión muy importante, apoyados en una plataforma tecnológica, gracias a Dios, que hemos logrado desarrollar y transformar, y agradezco al equipo de desarrollo de Acrecer por eso, porque lo han hecho a unos niveles, una velocidad pues impresionante, de tener el sistema actualizado para que tengamos todos los soportes de cara a la afianzadora, de cara a la aseguradora, y puedan ellos respondernos de la manera adecuada. Nos pusieron a sufrir, sí, no voy a decir que no, ahí lo debo confesar, pero nos respaldaron después de todo y ya hoy estamos en una situación muy distinta y creo que se logró gracias a las conversaciones que hemos tenido con ellos y hemos ido avanzando. María Alejandra, no tienes el micrófono. Ya, perdón. Muchas gracias, Luis Miguel. En efecto, cuando estamos hablando en general de todas las empresas, afianzadoras, aseguradoras e inmobiliarias, las empresas tienen un patrimonio finito. Esa es una realidad que también hay que empezar a contar. Y aquí estamos hablando, como les decíamos, el tema de la conmutatividad del contrato de arrendamiento, lo que implica es que en una situación especial, en esos contratos donde nos están diciendo hay que revisar, sí podríamos quedarnos en lo jurídico y decir, hasta que un juez no diga nada, no pasa nada, pero ante una realidad que para todos es tan clara y donde al final es lo más seguro cuando estamos hablando de esos contratos, de esos locales que en efecto vieron limitada su actividad, que un juez venga y diga, aquí hay que ajustar, hay que devolverle la equidad a este contrato, hay que ajustar la obligación. Esa sería la problemática tan grande, una problemática, digamos, económica y de empresas que no solamente son afianzadoras, aseguradoras, sino las mismas inmobiliarias, que el tema de la sostenibilidad se ve seriamente en riesgo si pensáramos que pueden entrar a pagar hasta donde les alcance el patrimonio, hasta ahí llegan, y luego la recuperación de esa cartera que está indefinida, esa obligación indefinida, es lo que es hoy problemático y que, como decíamos, escapa, esto va más allá del derecho. Hoy ya ese mensaje que da Luis Miguel es muy valioso. Primero la moda fue fuerza mayor, luego imprevisibilidad, luego equidad en el contrato, y bueno, realmente la realidad es que
hay una afectación en ciertos contratos comerciales, esos son los que se están revisando y esa afectación puede implicar una modificación y por eso las empresas, tanto inmobiliarias como afianzadoras y aseguradoras, están tomando unas medidas para revisar punto por punto, caso a caso, esas condiciones. Es un mensaje muy importante y es un mensaje que hay que explicar a los propietarios. Realmente ahí es muy relevante decir, la primera comunicación con el propietario, y esto pues como también del mensaje que nos daba Luis Miguel, la primera comunicación con el propietario, que es el cliente de las inmobiliarias, no debe ser con una afianzadora, con una aseguradora, perdón, del arrendatario, que es cliente de las inmobiliarias. Esa primera comunicación debe ser con la inmobiliaria y es donde empieza esa gestión, que hoy es el elemento esencial de la intermediación que hacen las inmobiliarias, es la gestión con arrendatario y propietario. Entonces ya para que vayamos terminando y que hemos ido contestando pues como algunas de las preguntas que nos hacen, le quiero preguntar a Mariana. Mariana, cuando ya llegamos a esos acuerdos, los acuerdos que implican restitución, muchas personas nos preguntaron, ¿se pueden hacer en este momento trasteos? ¿Sí lo permiten las PHs? ¿Hay que pedir permisos? ¿Cómo les ha ido con las restituciones, digamos, las desocupaciones o los trasteos en estos tiempos de COVID? Pues María, a ver, en un primer momento, cuando estábamos en todo el tema de confinamiento obligatorio y que todavía no teníamos permiso de operar las inmobiliarias, fue un tema complejo, porque sí teníamos muchos clientes que ya habían, digamos, agendado la restitución de su inmueble incluso antes de que entráramos en cuarentena. Y bueno, pues nos tocó mover todas las fechas, además pues porque el decreto 579 así también lo exigía. Pero ya superada esa etapa y ya volviendo como un poco a la normalidad y ya pudiendo recuperar las inmobiliarias nuestra operación, digamos que hemos tenido muy buen resultado y no hemos tenido realmente ningún impasse con el tema de las restituciones. Sí, las administraciones nos están exigiendo permisos de mudanza, pero lo que hemos observado es que los están otorgando realmente fácil, o sea, hemos tenido casos en que solamente se han demorado incluso 3 días para darles el permiso. Entonces lo que nosotros hacemos es con 8 días de antelación a la restitución recordarle a ese cliente cuáles son los requisitos y que dentro de los requisitos que son pues los generales, los que siempre exigimos, pues hay unos nuevos y es, venga, acuérdese de solicitar el permiso ante la respectiva alcaldía y acuérdese además de coordinar con la administración de la copropiedad qué debemos tener en cuenta, tanto usted que va a hacer la mudanza y nosotros como inmobiliaria, pues para poder hacer efectiva la restitución y la mudanza de todo el inmueble. Entonces realmente no hemos tenido ningún incumplimiento y ninguna pues dificultad al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es un elemento importante para la gente, que a veces los acuerdos llevan o a la terminación, ¿cierto? O también pues que en estos momentos se terminó el contrato y cómo hacer esa restitución. Entonces están permitidas, pero sí es importante recordar que deben solicitar los permisos. Ya entonces para que vayamos cerrando y este panel que estaba enfocado en que todos entendamos que se puede, que lo podemos hacer bien, que de verdad esto es temporal, sí es problemático, el COVID nos ha llevado a unas circunstancias que de alguna forma alteran ciertos contratos y que alteran lo que estábamos acostumbrados en la ejecución normal, también incluso de nuestra administración. Es temporal y no altera la promesa de valor de las inmobiliarias, que es la garantía del canon, la promesa de valor de darle la tranquilidad al propietario. Lo que pasa es que hoy esa promesa implica además una gestión y esa gestión, estos 3 inmobiliarios que trajimos hoy invitados la han hecho, saben cómo hacerla y ese era pues como el mensaje que queríamos dar el día de hoy. Entonces les voy a ir dando la palabra para que a modo de conclusión nos digan cuáles son pues como sus impresiones y el mensaje que le quieren dejar a todos sus colegas y a los propietarios y partícipes del sector que hoy nos acompañan. Andrés, empezamos por ti. Bueno, María Alejandra, no, yo creo que el mensaje es claro. Lo que en este momento todos tenemos que poner de nuestra parte, la parte que podemos la inmobiliaria es ayudar a llegar a acuerdos, es tratar de conciliar como podamos y eso ayuda a todo el gremio, ayuda a las afianzadoras, las aseguradoras y nos ayuda a nosotros y a nuestros clientes a realizar acuerdos y apoyar mucho con cartera, porque si nosotros manejamos bien nuestra cartera, nuestro flujo de caja va a estar más saludable y vamos a poder dar un mejor servicio. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Luis Miguel. María Alejandra, mil gracias. Pues yo creo que la primera conclusión de todo, como lo decía Andrés, es uno, aceptar la realidad.
como inmobiliarios tenemos que aceptar la realidad, es el primer tema. Segundo, tenemos que ser flexibles. Tercero, tenemos que buscar comunicar mucho mejor las cosas de cara a nuestros propietarios, arrendatarios, aseguradora, afianzadora, para que generemos una conciencia colectiva de lo que está sucediendo y de que juntos podemos salir adelante. Un cuarto tema es afiancemos, y aquí hago la cuña a la lonja del trabajo que han hecho de afianzar el colegaje. No seamos tanta competencia dura, sino que busquemos más competencia, de cooperar entre nosotros. Ese término nos hace falta practicarlo mucho más en el gremio nuestro. Entonces, es una invitación. Y de cara al interior, la estrategia en cada una de las empresas debe ser promover el compromiso. La estrategia es el compromiso. Al interior de Acrecer ha sido ese. Y estamos muy agradecidos con el compromiso que han tenido todos los empleados, porque desde ahí es donde nace la satisfacción del cliente final. Y como resultado seguramente han sido esos acuerdos que hemos logrado. Y por último, hacer la tarea. No dejemos de hacer la tarea y no le deleguemos las cosas que nos corresponden a terceros, porque todos tenemos que hacer la tarea. Delegar es muy fácil, delegar es muy rico, pero aquí todos tenemos que ser cobradores, facturadores, negociadores. Todos los días, yo ya ni sé qué puesto tengo en Acrecer, pero todos los días hago algo distinto y todos los días todos tenemos que ayudar en algo distinto para sacar adelante la empresa, el gremio, la sociedad, todo completo. Listo, eso seríamos. Muchas gracias. Y el sector inmobiliario en general, muy importante, competencia, cooperar entre todos los actores para que esto sea temporal y para que luego podamos contar esta historia como un recuerdo difícil, pero que vamos a superar. Mariana, ¿cuál es tu conclusión para nuestros acompañantes? Bueno, yo creo que parte del éxito que claramente hemos tenido las tres empresas que estamos acá como invitadas es que creamos en nuestros equipos de trabajo la capacidad de que puedan trabajar en equipo. Y eso es muy importante. No pueden ser equipos aislados, sino equipos que saben sobreponerse a esta nueva realidad, entenderla, adaptarse rápidamente al cambio y mirar cómo en conjunto podemos trabajar para sacar la empresa adelante y lograr que subsista. Y eso lo mismo de cara a nuestros aliados, de cara a nuestras afianzadoras, a nuestras aseguradoras. La clave es el trabajo en equipo, mantener una comunicación constante con ellas, no delegarles las tareas que son de nosotros, sino una constante comunicación y mirar cómo en equipo podemos ir resolviendo, digamos, las dificultades y sacar la empresa adelante y el gremio en general. Muchísimas gracias. Bueno, ya entonces para que cerremos, en el desarrollo del panel fuimos resolviendo algunas preguntas, nos quedan pues como un par y ya para terminar, nos preguntaban sobre el decreto, el más reciente decreto que fue el 979 sobre arrendamientos comerciales y nos preguntaban entonces a qué se refiere cuando habla de hospedaje y servicios de comida. Pues de pronto para hacer claridad es que si bien nos habla de servicios de comida, antes y en el encabezado nos dice que ese decreto 979 aplicará, que es la pregunta que nos hacen, ese decreto 979 aplica para las actividades allí señaladas que hayan visto totalmente suspendidas, digamos, su ejecución a partir del 1 de junio. Entonces, será solo aquellas que de verdad, por decretos legislativos, siguen teniendo la actividad completamente suspendida, ¿cierto? Las que están ahí, pero completamente suspendidas. No puedo hacer domicilios, no puedo prestar para llevar, sino que está completamente suspendida. Eso pues para contestar. Entonces ya a ustedes muchísimas gracias. Creo que el mensaje es muy valioso, es muy claro. Realmente y la respuesta que nos daba, por ejemplo, Andrés en cuanto a que todavía hay clientes, la gente está cambiando las viviendas, es algo que también es importante pues como resaltar. Hoy, gracias a esto, y de pronto gracias no sea la mejor palabra, pero debido a esto la gente está viviendo sus inmuebles, la gente está viviendo las viviendas, valga la redundancia. Estamos en la casa mucho tiempo, entonces eso también va a hacer que en un momento también se reactive ese sector inmobiliario, que la gente empiece a pensar en cambiar la vivienda que habita, en arrendar una distinta, en comprar otra. Realmente esto es temporal, esto va a pasar y el sector inmobiliario
inmobiliario tiene todo para reactivarse, es lo que estamos viendo en este momento, ya poco a poco vamos saliendo, entonces es el mensaje finalmente, es se puede, y aquí están elementos, nos dieron elementos muy valiosos para que todos seamos conscientes de eso, de que se puede lograr, de que podemos tener una comunicación directa, de que podemos tener unas muy buenas prácticas y que el mensaje cuando es claro, los propietarios, los arrendatarios lo van a entender. Al final, en la cadena de la inversión inmobiliaria, todos los eslabones deben participar de la solución a las problemáticas actuales. Ese era el mensaje. Gracias a todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias Andrés, Mariana y Luis Miguel. Que tengan todos una muy feliz tarde. Mil gracias. Muchas gracias. Chao, chao.